Bien, buenas tardes a todos. Seguimos nuestra tarde en el Congreso. Nos toca ahora lo que hemos denominado un conversatorio del Poder Judicial, en esta modalidad se asimila a una charla de café que vamos a tener entre los destacados panelistas que tenemos como invitados. Así que primero el agradecimiento a ellos por estar presentes. Los doctores que van a asumir este compromiso y llevar adelante este conversatorio es la doctora María Cristina de Césaris, a quien brevemente la voy a presentar. Obviamente su currículo es mucho más extenso que la breve mención que voy a hacer en este momento, y lo mismo pasa con el resto de los panelistas. María Cristina de Césaris es profesora titular de Derecho de la Insolvencia de la Universidad Nacional de Titular, es profesora de posgrado en especialización en sindicatura concursal, también de la Universidad Nacional del Litoral, es profesora de posgrado en especialización de Derecho de Daños, Universidad Nacional del Litoral, es profesora de posgrado en especialización de Derecho de la Empresa, de la misma casa de estudios, y es ex jueza de la Cámara Civil y Comercial en Santa Fe. También está presente la doctora Verónica Martínez, con lo mismo que María Cristina. Su currículo es mucho más vasto que esta brevísima mención que voy a hacer. La doctora Martínez es jueza de la Cámara Civil y Comercial de Córdoba, es profesora titular de Derecho Comercial 3 de la Universidad Católica de Córdoba, profesora titular de Derecho Concursal de la Universidad Católica de Córdoba, directora del Instituto de Derecho Concursal de esa casa de estudios. Y también está Eduardo Chiavazza. Su cantidad de antecedentes son conocidos por todos. Es juez civil y comercial con competencia concursal en Córdoba, es profesor de Derecho Concursal de la Universidad Católica de Córdoba. La idea, por lo menos como se han planteado, es hacer una serie de preguntas que ellos van a responder en un tiempo que ya está previamente preestablecido. Desgraciadamente, la presencialidad nos exige ser un poco más exigentes con esto respecto de los minutos, que cuando hacemos estos eventos de manera presencial hay ciertas licencias que aquí, por la continuidad, la concatenación de los encuentros, tenemos que ser un poco más estrictos. Así que bueno, yo los voy a dejar con la palabra a ellos. Previamente voy a formular el primer interrogante que los convoca. Hace exactamente 20 años, en una entrevista publicada en el diario La Ley, suplemento de actualidad del 5 de julio de 2001, se le preguntó a 4 destacados especialistas, Rulión y Alberti entre ellos, su opinión sobre la creación de un foro exclusivo de concurso y quiebras, y si eran partidarios de la especialización concursal en todas las ciudades del país que constituyen centros económicos importantes. ¿Cuál es la opinión de ustedes a partir de la experiencia en la magistratura? María Cristina. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y brevemente felicitaciones nuevamente a los organizadores de este congreso, muy especialmente a Darío y a Emiliano, que ha estado en contacto con nosotros y realmente hacen una tarea magnífica. Bueno, la pregunta sobre la especialización, el fuero especializado en concursos y quiebras. Bueno, precisamente en esa entrevista en la cual se le requirió a los especialistas la opinión sobre la creación de juzgados con competencia exclusiva en concursos y quiebras, el doctor Ruilión opinó, y lo comparto, y por eso voy a comenzar por ahí, que la especialización era aconsejable teniendo en consideración que la legislación específica requiere de los jueces de concursos el ejercicio de actividad jurisdiccional de tipo inquisitorio en muchos tramos del proceso, y ese rol es diferente al propio de los jueces con competencia en procesos asignados por el principio dispositivo. O sea, que más allá de otras razones que aconsejan la especialización, sería una especialización también impuesta por el tipo de procesos y el rol del juez. Lo que perfila, y en esto yo quiero ser enfática, un juez no solamente dotado de un conocimiento profundo de la normativa concursal, de los principios que inspiran la legislación concursal, de los objetivos que se persiguen, sino también un juez dotado de habilidades específicas para dirigir y administrar
un proceso impregnado de inquisitoriedad, pero donde interactúan muchos sujetos interesados. Además de esta razón, que ojalá pudiera ser evaluada en el momento de seleccionar jueces de concursos, porque la administración de un proceso concursal requiere, como dije, de habilidades, de aptitudes específicas. No creo que haya dudas sobre las ventajas, es decir, sobre que esta exigente y compleja tarea de administrador de un proceso concursal se lleve mejor a cabo cuando existen juzgados especializados y recursos humanos y técnicos en ese juzgado. De todas maneras, así como destaco las bondades de la especialización, y porque en la pregunta se habla de centros económicos importantes, creo que hay que destacar que hoy hay megaconcursos en ciudades que no calificarían como centros económicos importantes. Es decir, en ciudades del interior, y voy a dar 2 ejemplos, que es el caso Vicentín, que está en la ciudad de Reconquista, que es un polo económico importante de mi provincia, y Molinos Cañuelas, que está en la provincia de Córdoba, tramitando los 2 procesos en juzgados de fuero pleno. Es decir, en el caso C+, de la provincia de Santa Fe, en el caso de juzgados que tienen competencia comercial, civil, incluyendo casos de violencia familiar y asuntos de familia. Esto no implica, lo que estoy diciendo, de que yo propicie que haya juzgados con competencia en concursos en todas las ciudades del país, porque esto además conlleva un riesgo que también creo que hay que advertir. Siempre que a mí me interrogan sobre la especialización, sobre los juzgados especializados, digo, pero no un solo juzgado. Yo creo que hay que advertir sobre los riesgos de que en determinada jurisdicción importante haya un solo juez con competencia en concursos. Ese riesgo debería evitarse por los múltiples intereses que están involucrados y para preservar a ese juez. Por ello, considero que sin perjuicio de que la especialización implica mayor eficacia, sin ninguna duda, la distribución de causas en función de la materia y el territorio es una cuestión compleja y delicada que no admite una misma respuesta en todo el territorio nacional. Con esto respondo a la pregunta. Bien. Eduardo, ¿cuál es tu opinión respecto de la pregunta que formulamos? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Emiliano, muchas gracias, María Laura, también Darío y todo el comité organizador por haber pensado en nosotros en hacer esta charla de café, que la voy a tomar así. Yo estoy viendo en este momento a vos, Emiliano, a la doctora De Chesri y a la doctora Martínez, así que voy a hacer de cuenta que estamos realmente en una charla de café. Y me parece importante esta introducción que hizo la doctora De Chesri, porque, digamos, con Verónica, Verónica durante muchísimos años fue jueza también acá en Córdoba de la especialización en concursos y sociedades. Y la verdad que Córdoba en este sentido tiene esa impronta de haber creado estos juzgados netamente especializados en concursos. No es menor, digamos, la importancia también como en otras provincias se fueron haciendo también estos juzgados. Y bueno, la verdad que a nivel nacional el fuero comercial, el prestigio del fuero comercial en sus diversas instancias y todo con todos sus integrantes, la verdad que también ha generado esa idea de especialización también propia del fuero en la capital, que nosotros miramos, digamos, seguimos atentamente la jurisprudencia por digamos, la autoridad de los jueces y todos profesores, y la verdad que en ese sentido tiene esa impronta que desde el interior seguimos con muchísima atención. Y creo que también María Cristina apuntó a un punto que la verdad que me parece interesante de
planteo en concreto, que es, si se quiere, esto del perfil del juez, que también es importante. Primero, en cuanto a la especialización, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en la especialización. Bien, si decimos que sí, después vamos a tener que salir a buscar el perfil de juez. ¿Qué juez es el que concretamente nosotros vamos a requerir para la función? ¿Qué vamos a querer en concreto de ese juez, de ese magistrado? ¿Un juez proactivo o un juez, o qué características de juez, digamos? Ese es el punto más difícil tal vez para decidir. Y atrás de eso también vienen un montón de cuestiones que ha planteado también María Cristina. Esto es la capacitación de los recursos, del conjunto y del grupo de trabajo, que tiene que ser homogéneo, y que la verdad que en cada una de las jurisdicciones que yo conozco, que he tenido conocimiento en Buenos Aires, digamos, en Córdoba, en Mendoza, la verdad que es para realmente felicitar cómo se han especializado también, y cómo la gran mayoría de nosotros que empezamos como pasantes en los juzgados, fuimos haciendo la carrera judicial y especializándonos en la materia, y hemos llegado a este puesto de magistrado, que la verdad para mí es un honor en este sentido haber hecho ese recorrido, y que creo que la mayoría de los jueces en este momento que están en el Fuero de Córdoba han realizado el mismo recorrido. Entonces, esa idea también me parece fundamental. Lo otro que ha planteado María Cristina, que es también interesante y que podríamos pensar y repensarlo, por ejemplo, en Córdoba, pensarlo como jurisdicción y ámbito territorial, si los juzgados, lo tomo como ejemplo por la cercanía nada más, pero digo, pensarlo en Santa Fe, que según noticias periodísticas había una intención de crear en varias ciudades los juzgados concursales, en 3 o 4 ciudades. Tal vez pensar, a lo mejor esto que decía María Cristina, crear en el ámbito de 2 o más centros judiciales importantes y hacer esa especie de concentración respecto de la provincia. Eso es una cuestión de política legislativa que posiblemente sería conveniente también, por esto que nos decía María Cristina, de la multiplicidad de materias que se ven en el interior, que digamos, que la experiencia ha marcado que digamos, la gran cantidad de causas que vienen de la mano, por ejemplo, de temas de familia, violencia familiar, que se concentran en un mismo juez. Entonces, esa idea de especialización también podríamos pensarla si es, digamos, de acuerdo a la concentración en alguna jurisdicción. Por supuesto, esta idea también en la actualidad se ve favorecida por la modernización. Yo entro en el portal de consultas de causa del ámbito de la justicia nacional y puedo acceder, salvo algunas determinadas causas, a la totalidad de las actuaciones que se van realizando. Y en esa senda creo que es la correcta que se está yendo en las distintas jurisdicciones, que hace las veces de la modernización y de la información pública necesaria que todos deben tener, salvo algunas determinadas causales, digamos. En ese punto creo que es imprescindible, digamos, avanzar en el camino donde no se ha hecho en este momento. Por supuesto, nosotros podríamos plantear también, esto digo, desde el punto de vista técnico y de la especialización. Yo también quisiera llevarlo y aportar el hecho de lo que se viene discutiendo y que para mí ha sido muy enriquecedor, lo de la jornada de ayer a la mañana, con las ponencias de Barreiro, Trufat y Lorente, entre otros. Digo, recuerdo esas, porque las leí también. Me parecen muy interesante esta idea de la realización del traje a medida de los distintos procedimientos, ya hablando en concreto, dentro de la jurisdicción concursal, de los distintos procedimientos que tenemos que tener. Me parece que esa idea, incluso del desarrollo concreto de ciertas ideas ahora, en la actualidad, sin tener que esperar a que el legislador finalmente dicte una norma en este sentido, me parece fundamental. Esto lo ha dicho Marcelo Barreiro en una de sus ponencias, donde dice los 3 primeros artículos del Código Civil nos marcan el camino a seguir. El artículo 274 también. Él propone en alguna medida, por ejemplo, hacer esta intervención con posterioridad a la verificación.
yo le diría que se podría hacer previamente también. Previo, digamos, ni bien se produce esa presentación, y con esta idea también que se ha deslizado en múltiples ponencias de las presentaciones formularias que se han propuesto, la verdad que también se podría pensar en concreto en ciertos supuestos de actuar de esta manera. Como por ejemplo, nos ha tocado intervenir a varios de nosotros subrogando, reemplazando a un juez que estaba vacante, y en un caso concreto se logró hacer ese acuerdo. Y se hizo en el medio de la pandemia. Y digo, cuando se convocó a los acreedores, eran 5 acreedores. Estuvieron los 5 acreedores. Y los 5 entendieron la situación de la... Sí, es muy interesante lo que venís planteando, y creo que Verónica tenía algunas ideas. Perdón, me enganché, te pido disculpas, Verónica, que planteamos. Era la idea de cierre esta de decir, bueno, se puede hacer, con las herramientas que tenemos se pueden hacer. Los planteos de estos del Crandown Power, ¿por qué no? Sí se puede. Si estamos hablando de concursos diferentes a los que nosotros pensamos, esto que dice el maestro Richard de diferenciar de persona humana de persona jurídica. Pero no que me quiero extender, te paso la posta así. Te sale de la vaina. Dale, perdón. No nos estamos pisando, además en la charla de café, y en las charlas de café hablamos todos juntos. Yo coincido con la necesidad de la especialización. No solo digo que es conveniente, creo que es necesaria, y en ese camino van las instrucciones internacionales, las recomendaciones. Inclusive cuando se planteó en España esta reforma al inicio de los 2000, se planteó y se debatió en muchos congresos internacionales, jurisdicción concursal, cuánta y de qué clase, un querido profesor fallecido había planteado, y realmente creo que es sumamente beneficiosa la especialización, porque el juez concursal es un juez distinto, tiene otro ámbito, otra forma de ejercer el cargo, porque está posicionado en el proceso de otra manera, y eso, aún en la ley nuestra, que en ese sentido que se ha quedado en el tiempo, eso se ha ido incrementando, no por la tendencia posmoderna o del juez activista, sino también porque son los requerimientos de la época. El juez concursal ya no solo tiene una influencia en los créditos de causa o título anterior a la presentación, sino que también se ha convertido en muchos casos, en muchísimos casos, como en una especie de tutor del giro posterior de la empresa, de tratar de que mantenga ese giro, que mantenga o que recupere fondos que estaban embargados o de alguna manera impedidos de utilizar para mantener la actividad empresaria. Entonces, no solamente estamos hablando de un juez que tiene un distinto rol en la ley, sino que la realidad lo ha puesto en otro rol, por ejemplo, frente a medidas cautelares. Inclusive se ha hablado de que tiene la capacidad de dictar las que se llaman medidas anticautelares, como especies de autosatisfactivas. Se lo ha puesto de alguna manera a veces hasta en un rol de tutor, que se comparte o no del concursado. Creo que es la ley de los tiempos, sino no la ley escrita la que lo ha puesto en ese rol. Se lo ha puesto también como un juez a tomar tutelas de urgencia, a dictar medidas cautelares antes de la apertura del concurso, nada más que para evitar que pierda algún derecho el concursado, como podría ser alguna concesión de un servicio de radiodifusión o sea, el rol es totalmente distinto, y en ese sentido creo que la ley tendría que fortalecerlo a través de la especialidad, y tendría que fortalecerlo a través de volver al principio de unidad de jurisdicción, que significa justamente la universalidad, a través de fortalecer otra de lo que yo digo que es la columna vertebral de la universalidad, que es el fuero de atracción. El fuero de atracción, a partir de la 26.086, ha quedado bastante herido, y creo que es un pilar muy importante de hacer efectiva la universalidad y de poder lograr que entonces todas las cuestiones patrimoniales del deudor se solucionen ante el mismo juez, pero en tiempo y forma, de manera más o menos coetánea, porque hay muchos problemas que se presentan
en el cierre de los concursos, y hoy a la mañana escuché un par de ponencias respecto a los tardíos que vienen súper tarde, con un acuerdo homologado y que traen un montón de problemas, que yo creo que antes de la 26.086, cuando uno podía resolver en un juicio ordinario ante el juez de la quiebra las cuestiones que ahora quedan desperdigadas por este fuero de atracción disminuido que estamos teniendo, el juez tenía otro poder. Yo justamente, como dijo Eduardo, fue mi experiencia como juez de primera instancia, y también fue la experiencia como juez de primera instancia cuando se modificó el fuero de atracción y se volvieron a desperdigar todos esos juicios a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, la respuesta es afirmativa, y me parece que estas ideas de reforzar el fuero de atracción también hacen a esta necesidad de hacer operativa la universalidad como unidad de jurisdicción, no solo en el lugar, ante el juez del concurso, sino también en el tiempo, que no tengamos que esperar una sentencia en un juicio ordinario en otra jurisdicción para que venga a verificar y se encuentre ya con la cuestión resuelta o un convenio homologado que le va a aplicar. Estás muteado, Emiliano. Les agradezco a los tres haber traído este tema que siempre despierta interés, inquietud, y que todos lo ven como una necesidad, sobre todo los justiciables. Pero vinculado a este tema conversando, ¿consideran ustedes que el régimen de competencia territorial establecido en el artículo 3 debe ser modificado atendiendo al lugar donde las empresas, personas jurídicas privadas, desarrollan su actividad productiva o de servicios? Esto es, priorizar el lugar donde está el establecimiento, la explotación principal por sobre el domicilio social constituido. ¿Hay otras normas sobre competencia que deberían reformularse? Eduardo, no sé si querés comenzar en relación a este punto que nos bueno, nos la verdad que el planteo vino de la mano de cuando estábamos, esto una infidencia, digo, cuando estábamos preparando este conversatorio, dejamos afuera un montón de temas porque hay otros temas que se van a tocar posiblemente el viernes, tengo entendido, y entonces dejamos de lado temas pandemia y temas, digamos, de ese estilo, y concentrarnos más en lo que era la judicatura. Y yo digo, en parte lo ha puesto recién Verónica con la idea esta del fuero de atracción y cómo ese principio de universalidad se vio afectado con la ley 26.086. Y el planteo viene de la mano de resonantes casos, también como decía María Cristina, de casos que han tenido ya decisión, incluso por la Corte, respecto de la idea del domicilio y de la competencia específica del juez. No vamos a entrar a tratar esos casos puntuales. Digo, está claro, en alguna medida, la Corte, en este sentido de la utilización, en especial, digo, cuando estamos haciendo referencia a concursos de personas de existencia ideal, como dice, o de sociedades, está claro que utiliza el punto de conexión relacionado con el domicilio, el domicilio comercial. En otras leyes utilizaron, por ejemplo, el establecimiento principal. La 4156 utilizó la idea del establecimiento principal y la Corte lo interpretó como el lugar donde se llevan los papeles, los negocios, la administración principal. Entonces, conscientes de que también en esta práctica se ha utilizado esta idea también del domicilio ficticio, esto es como la idea de eludir la competencia originaria del juez concursal, o bien también utilizar el domicilio no solo para eludir la competencia del juez, sino también para, si se quiere, en cierta medida, enervar la acción de los acreedores, y tenemos frondosa jurisprudencia por parte de la Corte que ha hecho aplicación de esta idea del domicilio ficticio. Nosotros, la idea a lo que apunto es no tanto necesariamente por este camino de decir y de interpretar lo que sería el domicilio ficticio, sino a reinterpretar el artículo 3, eventualmente en una futura reforma, y plantearnos si el primer punto de conexión, diría, profundo, real, esto es que haga a las veces del principio de realidad, no debería ser otro que está planteado en la actualidad en el artículo 3. No brindar esta idea tal vez de la explotación principal.
con Verónica recordábamos, y Verónica lo recordaba en primera persona, lo que le ocurrió con el concurso de Minetti, donde creo que fue uno de los últimos acá en Córdoba que hubo junta, en donde estaban los cañeros tucumanos protestando por la falta de acuerdo que se estaba produciendo. Entonces, tal vez digo, mencionar esta idea del lugar concreto en el cual se desarrolla el concurso. No sería momento tal vez de reinterpretar y de poner ese punto de conexión profundo, digo yo, de realidad, llevarlo a primer plano en lugar de la sede social. Y no estoy hablando, reitero, cuando se utiliza ficticiamente, o bien cuando se lo utiliza a veces para tener ciertos beneficios de carácter fiscal y que se utiliza normalmente la jurisdicción capitalina, digo, pensar esa función, si es de reestructuración o no en una eventual reforma. También de la mano de esto que nosotros hemos vivido en la pandemia, ha llegado esta idea también del acceso de los acreedores de manera mucho más flexible a la información, esto de la verificación no presencial que hemos tenido oportunidad de vivenciar con el caso testigo más importante, uno de los más importantes del país, con Vicentín, y cómo se desarrolló. La verdad que todo esto me parece que podríamos repensarlo. Incluso nosotros, si vemos el artículo 67, habla del activo más importante según balances. Y nosotros sabemos que muchas veces, después el síndico nos hace los informes generales, el activo según balance es un número y el activo probable de realización es un número nada que ver, bastante menor a ese que se ha plasmado. O bien el 162, cuando habla de que el juez competente para la extensión es el juez donde se ha declarado la quiebra. Y luego, en una fórmula que, si se quiere, varios autores han criticado, vamos a tener que salir a ver y hay una especie de ida y vuelta con el activo más importante. Este supuesto también no debería tal vez replanteárselo, digo, a ingresar a fondo con el tema de la competencia y tal vez vislumbrar algún cambio en el punto. Esto la verdad que me parece que es para pensarlo, y también yo me referí únicamente al caso de las personas existencial, como dice la ley, o de las sociedades, pero bueno, sería un lindo tema a lo mejor a considerar en una eventual reforma y pensar en esta idea del punto de conexión real, ¿no? Para determinar la competencia del juez concursal. Verónica, te cedo la palabra, a ver tus pensamientos sobre el punto que está planteando Eduardo. Sí, bueno, coincido con lo que dice Eduardo. El tema de competencia, y lo que él cuenta es una anécdota que es cierta. Fue una junta de acreedores y bueno, los cañeros tucumanos estaban y habían venido en signo de protesta. También me pasó de ir a votar a Buenos Aires en uno de los concursos de una empresa insignia de Córdoba, como era Georgalos. Es Georgalos, pero tenía domicilio en Buenos Aires. Y en ese caso, todos los acreedores... Claro, y en ese punto, porque Verónica es de una ciudad entera, digamos, que depende prácticamente de esa fábrica. Bueno, sí, y en el caso de Minetti, los cañeros tucumanos, bueno, donde está el ingenio directamente es Minetti. Creo que hay dos puntos de conexión y coincido con Eduardo. O sea, el primer punto de conexión es los acreedores. La idea sería que los que la tienen que tener más fácil son los acreedores, que son los inocentes, por decir de alguna manera, o los que no deberían ser víctimas del concursamiento. Al elegir la sede social, da certeza a la ley, pero de alguna manera favorece la postura de que es el concursado el que está sentado en su sede social en su casa, y ahí se presenta, que muchas veces se aleja de la realidad, porque los acreedores están en donde está el establecimiento, donde está la empresa principal, diríamos, en el sentido de giro, y donde se opera. En Buenos Aires está la mayoría de las sociedades de Argentina, porque bueno, está el despacho de aduanas, pero eso no significa que las fábricas estén en Buenos Aires, al menos en Cava.
En el caso de Georgalos, la tonada predominante en la Junta de Acreedores era la cordobesa, sin ninguna duda, dejando de lado que el estudio que los presentó estaba en Buenos Aires y que despachaba y exportaba desde Buenos Aires. Pero ese sería el primer punto de conexión, los acreedores. El tema, como dijo Eduardo, de la BNP, la verificación no presencial, lo facilitó, pero no sabemos si va a quedar para siempre, y por otra parte tampoco todos tienen la misma facilidad de acceso a ese tipo de gestiones. El segundo punto que yo creo de conexión es que muchas veces se debate el interés o alguna cuestión que ya excede la concursalidad propia de la empresa en una jurisdicción distinta. Y vuelvo a lo que dijo Eduardo, por ahí la suerte de un pueblo depende de un proceso que se está llevando adelante frente a un juez que es neutro, pero que por ahí necesitaría tener un poco, o estar empapado de la situación de esa sociedad, porque en definitiva nosotros manejamos intereses particulares de acreedores, intereses particulares del concursado, pero la ley nos remite muchas veces al bienestar general, a la necesidad de la continuación del giro de la explotación en vistas a la sociedad, a los trabajadores. Entonces, no es lo mismo ser permeable en el buen sentido de la palabra a las necesidades de un pueblo. Y con otra anécdota, diríamos, de ese tenor, porque por ahí cuando uno le pone nombre propio a las cosas, se da cuenta de la importancia que tienen. Apenas cuando era juez de primera instancia también me tocó intervenir ya en una quiebra de un frigorífico que estaba cerrado en Río Segundo, una ciudad de Córdoba, y el desfilar de gente de Río Segundo tratando de que eso se reactivara, porque era como hablar de un pueblo que había perdido uno de los motores más importantes de su economía. Vino el intendente a ver si quién podía comprar, quiénes eran los interesados, a tratar de hacer propaganda, a ofrecerse a desyullar, a limpiar, a arreglar el inmueble que estaba para tratar de tentar a gente que fuera a reactivar la economía. Y bueno, estamos hablando de que el juez de quiebras, yo les dije, para mí es un juez distinto, y tiene que tener en cuenta estas cuestiones que exceden lo meramente concursal, y que por ahí, por algo el juez tiene que estar radicado en la jurisdicción donde ejerce su magisterio, porque necesita estar al tanto de estas situaciones que exceden lo jurídico, pero que están y forman una parte muy importante de lo que es un proceso concursal. María Cristina, tu opinión, estamos esperando. Sí. Bueno, mi opinión, a ver, yo no de ninguna manera cuestiono ese dato de la realidad, en el sentido de que el juez que está en la comunidad, es decir, que ejerce su función en la comunidad donde está radicada la empresa, el establecimiento, seguramente será más permeable, en el buen sentido, como dijo Verónica, a las necesidades, es decir, conocerá más todos los intereses que están confluyendo en ese problema. Pero temo que una pauta de conexión, como es el establecimiento principal o la sede de la administración, provoque dilaciones en la apertura del procedimiento. Es decir, cuestiones de competencia. Creo que al haberse seleccionado una pauta indiscutible, estoy hablando de personas jurídicas privadas regularmente constituidas, ¿no? O sea, cuando hay un domicilio social inscripto. Creo que eso desanima las cuestiones de competencia, que se pueden plantear, obviamente, como dijo Eduardo, si ese domicilio es un domicilio ficticio, pero no estamos hablando de lo patológico, no estamos hablando de un caso del llamado forum shopping, hablo de la regularidad. Me parece de que la pauta del artículo 3
desalienta planteos de incompetencia. Nosotros tuvimos acá, en el caso Vicentín, en la provincia, digo tuvimos porque fue publicitado a través de todos los medios, una suerte de reclamo de que este concurso no tramitara en Reconquista, donde hay una planta de Vicentín, una o dos plantas de Vicentín, sino que se trasladara a otro lugar donde hay plantas más importantes. O sea, fíjense el planteo. O sea, Vicentín era una sociedad constituida cuyo domicilio social estaba en Reconquista, tenía actividad productiva en Reconquista, pero tiene actividad productiva en otros lugares de mucha importancia, como es San Lorenzo, Rosario, etc. Entonces, en definitiva, yo creo que los planteos de competencia en el inicio de un proceso concursal pueden implicar un alongamiento que va a perjudicar también a los acreedores, como pueden perjudicarlo el hecho de que el concurso tramite en una jurisdicción alejada de su centro de interés. Bueno, muy claras las opiniones. Vamos a tratar un tema ahora que de alguna manera nos estamos adelantando a los paneles de mañana, con lo cual... por eso vamos a hablar poco por de varios esto. de los ponentes, y tendrán también su derecho a réplica de lo que puedan decir ustedes ahora, mañana por la mañana, cuando quede abordado el tema en las comisiones, en trabajo en comisión. Tema: inflación, impacto en la economía, en relación, obviamente, a los procesos concursales y a los acuerdos. ¿Qué opinan? Son varias preguntas en una, así que bueno, tendremos que optimizar el tiempo. ¿Qué opinan de la posibilidad de readecuar una propuesta ya homologada, es decir, reparar de alguna manera las consecuencias de la inflación sobre las cuotas concordatarias ya aprobadas? Relacionado con la anterior, ¿puede aprobarse un acuerdo que no contemple algún modo de actualización de los créditos frente a un plazo de pago que implique una espera dilatada? Y también vinculado con el punto anterior, si para mantener el valor del dinero se hubiera dispuesto la inversión de fondos en dólares, ¿consideran legalmente factible el pago de los dividendos en la misma moneda? Bueno, los dejo en el uso de la palabra y prepárense para mañana. Está bien. Bueno, arranqué yo, no sé si estaba pactado así, pero sobre el tema de la readecuación de la propuesta, creo que simplemente voy a contestar sí, y mañana lo escucharemos. Me imagino que Anich o Chomer, alguien hablará del tema. No quiero pisar ese tema que va a ser ampliamente tratado mañana. Creo que una propuesta ya homologada que se ve afectada por el proceso inflacionario post pandemia, y no voy a entrar con todo el tema de la fuerza mayor o de la imposibilidad de previsión de lo que ocurrió en los últimos 2 años, pero que sí también afectan acá, porque afectan cualquier sinalagma contractual o de convenio, debe ser tenido en cuenta. Creo que lo interesante de mañana va a ser escuchar cómo vamos a readecuar, tanto procesalmente como utilizando qué pauta económica. Yo lo que quiero decir es que lo que no podemos hacer, y por eso este tema, a pesar de que mañana se va a tratar, está acá, lo que no podemos hacer la magistratura es hacer de cuenta que la inflación no existe, por más que tengamos una ley de convertibilidad que diga eso, o que no podemos actualizar, porque yo ya lo he citado antes, así que solamente traigo la memoria, diríamos, o sea, mientras no haya inflación, podemos mantener a rajatabla la ley de convertibilidad y el nominalismo, pero si la inflación se dispara, cosa que ya ha ocurrido, creo que es de toda justicia el que debamos actuar, porque para eso tenemos este rol de ser jueces. Y brevemente, desde el punto de vista técnico, creo que incluso frente a los convenios homologados, y en eso sí tuve oportunidad de despedirme en la Cámara en donde ejerzo en este momento mi magisterio, cuando se dan estas situaciones producto, por ejemplo, del juicio ordinario que se
suma el concurso preventivo varios años después, con una propuesta homologada, incluso ya en parte pagada, el mantener la nominatividad o el valor nominal de las cuotas 5, 3, 8 años después, es sumamente injusto. Entonces, creo que utilizando el mecanismo que se pueda, en ese caso lo que hicimos fue utilizar intereses, como se usan en Córdoba y no son discutidos, tasa pasiva más el 2% mensual, como forma de actualizar, porque si nosotros traemos a colación la jurisprudencia de los 80 frente a la hiperinflación o a la inflación, podemos afirmar, y creo que eso se aplica al día de hoy, que lo que se cristaliza por el 19 de la ley 24.522, que era el 20 de la 19.551 que se aplicaba en ese momento, son los intereses y no la actualización. Entonces, utilizando la escoria que las tasas de interés a veces contienen como forma de paliar la inflación, es un modo que acá evidentemente fue aprobado, porque por lo menos esa sentencia, y en un concurso que es un concurso muy grande de Córdoba, los créditos que se fueron incorporando por esos juicios de ahí en adelante no fueron discutidos cuando se implementó, y Eduardo lo puede decir en primera persona. Entonces, evidentemente, ahí hubo una pauta que logró una justa composición, o al menos algún tipo de esfuerzo compartido en lo que fue todo lo que ocurrió desde el 2011, que se había homologado la propuesta, en adelante. Pero lo que no podemos hacer es mantener un nominalismo que ha perdido raigambre en los hechos, porque a lo que va a Vidal Campos es que si vamos a mantenerlo y no vamos a actualizar mientras no haya inflación, pero si hay inflación va a haber que repotenciar las deudas, aún a pesar de lo que diga el Código Civil, o aún en contra de lo que diga la ley de convertibilidad, porque la realidad se nos impone como primer premisa a atender a los jueces, justamente porque forma parte de nuestro rol. Le cedo la palabra a los colegas. María Cristina, te escuchamos. Bueno, la primera subpregunta sobre que tiene que ver con la readecuación de la propuesta ya homologada, no, la voy a dejar para mañana, se va a discutir mañana, o sea que además no hay tiempo para analizar todo. A ver, quiero transmitir, dos ideas sobre las cuales tengo absoluto convencimiento. Por un lado, en relación a si en una propuesta concordataria, ¿no es cierto?, se puede aprobar si no contempla algún modo de actualización de los créditos. Yo creo que la Corte ya ha dicho muchas veces que la protección constitucional del derecho de crédito también impone límites constitucionales a la reestructuración de la deuda, y así el acuerdo no puede implicar una restricción abusiva del derecho de propiedad de los acreedores. Por lo tanto, se impone en épocas de inflación aceptar algún tipo de actualización. Verónica ya lo mencionó, los intereses, la escoria de los intereses, con la escoria de los intereses se pretende cubrir la desvalorización del signo monetario, pero a ver, intereses y actualización son dos cosas diferentes, entonces eso hay que tenerlo presente. O sea, una espera sin una adecuada recomposición importa una quita, y la magnitud de esa quita debe ser evaluada. Algunos lo llaman a través de un test de abusividad, es decir, viendo cuál es el valor presente de los créditos. Por ejemplo, la Sala D dice que prefiere no hablar de test de abusividad, sino de pautas de delimitación negativa. Entonces hay que ver, en definitiva, ¿no es cierto?, cuánto importa, ¿no es cierto?, cuánto importa el sacrificio que se le impone al acreedor. Ahora bien,
Yo creo que debe adoptarse alguna fórmula de actualización, pero hay que declarar la inconstitucionalidad de la ley 23.928. Es decir, es una ley vigente, considero de que hay muchísimos argumentos para fundamentar esa inconstitucionalidad. Hay inflación, la inflación debe ser reparada, y hay leyes dictadas en este último tiempo que reconocen que hay inflación y conceden la actualización. Los créditos UVA, por ejemplo, que se ajustan a través de las unidades de valor adquisitiva, es decir, que se ajustan por la inflación, o la nueva ley de alquileres dictada en el mes de junio del año pasado, donde también, digamos, se fija un procedimiento para el valor mensual de los contratos. Es decir, hay antecedentes legislativos actuales de reconocimiento de la desvalorización monetaria. Por lo tanto, yo creo que los jueces tienen muchos fundamentos para declarar la inconstitucionalidad de la ley 23.928 si pretenden, o sea, si apuntan a una adecuada recomposición de la cuota concordataria del acuerdo. Y la última parte de la pregunta con respecto a la posibilidad de pagar en dólares, ¿cómo era exactamente el pago de los dividendos en dólares? Bueno, a ver, obviamente que la sindicatura está autorizada para hacer la mejor inversión de los fondos, el artículo 183 lo habilita. Yo creo que la conversión en pesos de los créditos verificados y declarados admisibles en la quiebra es definitiva, y por lo tanto considero de que si esa conversión es definitiva, con fundamento en el artículo 127 de la ley, el pago de del dividendo concursal debe ser en pesos. Debe ser en pesos. El pago en dólares creo que distorsiona la distribución de fondos y perjudica o puede perjudicar el tema de las reservas. Es muy rápido, es poco tiempo, podría fundamentarlo más, pero me quedo con eso. Gracias. Eduardo, te cedo la palabra. Dale. En un marco legal donde hay un principio de igualdad que debería respetarse a rajatablas, no voy a hacer un trato igualitario con vos con el tiempo. Porque no te hagas problema. Mirá, simplemente decir el último punto. Sí, ¿sí? Lo voy a decir. Un poder de síntesis. Dale. Concuerdo con Verónica en esto de las propuestas readecuables y creo que es un tema por demás interesante. El artículo creo que dio la piedra fundamental para estar charlando de ahora de este tema fue el de la doctora Nitsch, que la verdad es muy interesante el artículo, altamente recomendable, y creo que sí, como dijo Verónica, sí, no hay duda. El procedimiento no me preocuparía tanto porque tal vez podríamos utilizar en parte lo que tenemos, pero me preocupa sí esto de cómo hacemos para utilizar el mecanismo de readecuación o de adaptación en función de la inflación. Cuando uno lee el libro, el otro día leía el libro de Ruillón, que sacó de indexación concursal, él daba una cifra que el Rodrigazo había producido un efecto inflacionario cercano al 1000%. Y hasta ese momento se resistía a la jurisprudencia, a los fallos, no se producía esta idea de actualización. Fue un fallo de la Corte, Bernalesa, el que hizo esta distinción. Lo que el viejo artículo 20, el actual 19, suspende son los intereses, no la actualización. Por lo tanto, parece que en Argentina cíclica vamos a empezar a discutir nuevamente en este punto y vamos a empezar a hablar de cómo actualizamos estos créditos. María Cristina hizo referencia a los créditos UVA y al tema de cómo se actualizan también los alquileres. Y estamos viendo, por ejemplo, hace poco salió un fallo en la Cámara Nacional de Comercio donde le aplicaba el artículo 19 al crédito UVA, pero en la referencia histórica
que había pasado un año y medio desde el otorgamiento del crédito hasta la verificación, ese crédito se había dado por 2 millones y la conversión daba 4 millones, más del doble en muy poquito tiempo. Y actualmente vemos el inconveniente que está generando los créditos UVA y cómo se ha repotenciado de tal manera que hace que no se puedan pagar directamente. Entonces ese es el principal inconveniente. El otro punto que me parece que la práctica nos está llevando con este tema del efecto inflacionario que se produce y que me gustaría, aunque sea también, dejarlo esbozado, es lo que está ocurriendo en las quiebras. Producto también de, primero, algún mea culpa nosotros tenemos que hacer en cuanto a la demora de estos procesos. Pero hay otros en los cuales, por ejemplo, en la liquidación de ciertas aseguradoras, donde la demora venía de la mano de la definición de ciertos juicios o del ingreso de ciertos fondos que estaban pendientes que después se lograron. Y se lograron en moneda extranjera, por ejemplo. Entonces, ahora como decía María Cristina, si yo tengo que convertir esas sumas a pesos para empezar a pagar, advierto que luego de una verificación de hace más de 15 años, estoy traspasando el umbral del pago de todos los créditos. Y entonces ya voy a empezar a tallar por el 228, pero en realidad técnicamente el 228 habla de intereses. Nosotros por una práctica que nos gusta automentirnos, decimos, bueno, cuando aplicamos tasa pasiva más el 2 es interés. Tiene ciertas escorias. Y claro que tiene ciertas escorias. Todas las escorias inflacionarias. Entonces, o dejamos de mentirnos y llevamos esto a la realidad de aplicar efectivamente, llamar interés a lo que hay que llamar interés y actualización a lo que hay que llamar actualización, y entonces van a empezar a surgir los inconvenientes que surgieron con la ley 21.488. Vuelve a intentarlo. Cuando en función de la aplicación de esa ley se decía que cuando se empezaba a pagar remanente había que hacerlo sin distinción de privilegio y rápidamente fue declarada inconstitucional. Entonces digo, los peligros vienen, debemos, creo que en función de la experiencia que hemos tenido, esto que algunos dicen, no hay que tirar ningún libro de nuestra biblioteca, por más viejo que sea, porque la Argentina repite algunas de estas cuestiones, entonces tenemos que volvernos a refrescar lo que ha pasado. Y esto creo que esa experiencia nos tiene que servir para el futuro en orden por ejemplo, cómo aplicamos el 228 en esta instancia particular. Bien. Respecto de lo que dijo, un puntito final, respecto de lo que dijo María Cristina. No habría desde mi punto de vista, si las inversiones o la liquidación se hizo en dólares, digamos, se obtuvo dólares y se hizo de esa manera, y en una situación donde no tendríamos la multiplicidad de cotizaciones, me parece a mí que no habría ningún inconveniente de hacer la conversión inversa de los créditos, digamos, verificados en pesos a dólares. El 127 es claro, por eso es que yo lo estoy pasando todo, digamos, estoy convirtiéndolo a todos los créditos en moneda nacional, porque después el proyecto de distribución va a tener que ser en pesos. Le digo sinceramente, en la práctica, en un caso concreto, en donde no alcanzaban los fondos más que para pagar privilegio especial para los trabajadores, y ahí se quedaba el proyecto de distribución, la sindicatura misma me pidió que se hiciera la distribución en dólares porque había dólares. Y en función de esas características propias del caso, yo autoricé a pagar en dólares. Pero admito que con la diferencia de cotizaciones que hay, en otros casos puntuales, cuando hacemos la venta de los dólares en MED, se da la paradoja de aun cuando apliquemos el 228 y paguemos esto que dice Verónica, la tasa que se utiliza de uso judicial, tenemos la paradoja de que también vamos a tener un remanente. Pero esto es producto también un poco de algún caso particular y alguna situación que se ha dado en la práctica. Así que, digo, yo no cierro las puertas a eso, pero también debería hacer todo el desarrollo del 765, que no tengo tiempo. Pero digo, en función de esas características, yo entiendo que sí, que se podría en algún caso efectuar esto, y como de hecho también en Buenos Aires se ha hecho últimamente, del pago de algún proyecto de distribución en dólares. Siempre pensando en los acreedores, ¿no? Les planteo un tema en los cuales... Un inconveniente. Esto es como la televisión, tienen un minuto y se les corta el tiempo. Vinculado a un aspecto que hemos tratado y que hay varios ponencias en ese sentido, hay ciertas decisiones judiciales donde están involucrados acreedores y deudores vulnerables como decisiones de equidad.
Por ejemplo, cuando se declara inoponible un acuerdo a determinados acreedores o cuando se declara inaplicable el sistema de privilegios concursales. ¿Comparten esta calificación? Sí, les pido una mínima referencia porque tenemos que entregar en 2 minutos el panel, la pantalla al panel siguiente. María Cristina. Te contesto en 1 minuto. Bien. Creo que son decisiones ajustadas a derecho, porque el derecho no es solamente la ley 24522. O sea, decisiones de equidad a mí me suena a decisiones ajustadas a conciencia. Y yo quiero enfatizar que el derecho que deben aplicar los jueces concursales está integrado por la Constitución, los tratados de derechos humanos, el Código Civil y Comercial, la ley concursal. Es decir, que cuando hay decisiones en las cuales hay una integración normativa, donde se aplican normas supralegales, o sea, normas constitucionales, esas decisiones son ajustadas a derecho, porque para mí las normas incluidas en los tratados de derechos humanos que protegen a los vulnerables son directamente operativas. Y me baso para ello en la Convención de Viena sobre los tratados y en el artículo, por citar 2 normas, y en el artículo 1 del Código Civil y Comercial. Eduardo, más no puedo abreviar. ¿Esta reflexión? Mirá, lo voy a hacer más breve todavía. Creo que ha sido un excelente cierre que ha hecho María Cristina. No quiero, digamos, simplemente concordar con las palabras que ha expresado María Cristina. También en esto, si viene del otro lado, tenemos que ver el otro lado, apuntarle a las críticas que vienen en orden a esto de lo que se suele decir, de lo que se saca de un lado, falta en el otro. Posiblemente no he tenido la oportunidad de ver los proyectos de distribución en estos casos que han salido y se han reconocido, pero seguramente ha beneficiado a unos que sin duda tenía que beneficiar, pero ha perjudicado posiblemente a otros trabajadores u otros acreedores, como se decía, que no tenían a lo mejor la mejor representación jurídica, creo que lo dijo Verónica el otro día en la exposición de la ponencia, que han quedado relegados. Nada más, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad, por habernos dado esta oportunidad. Muy agradecido, Emiliano. Verónica, ¿alguna reflexión? Bueno, sencillamente creo que el Código Civil y Comercial y bueno, la actual estructura de nuestra legislación con el control de convencionalidad habla de una concepción que es dinámica de la norma, que es totalmente permeable al contexto actual al que se aplica. Entonces, si bien yo creo que hay un principio que es el derecho, el que tiene que darnos el marco objetivo y los límites legales para actuar en pos de lograr seguridad jurídica, nosotros no podemos dejar de resolver en base a sostener que la ley no es clara o que hay lagunas o que la ley es de textura abierta, como pueden ser los tratados internacionales que se invocan para tomar este tipo de decisiones, pero sí que estoy convencida que tampoco podemos crear derecho, porque tenemos ahí una principal objeción que es de carácter democrático. No somos elegidos por el pueblo, ni somos removidos como los legisladores, y bueno, digamos, hay una objeción de carácter democrático. Entonces, para sintetizar, creo que para seguir resolviendo dentro de los límites legales frente a estas situaciones de textura abierta, pero cuando el contexto nos impone tomar una norma con una concepción dinámica, tenemos que hacer un chequeo de utilizar nuestra discrecionalidad, pero siempre considerando que nuestra respuesta debe ser, en primer lugar, razonable, y en segundo lugar, basada en razones generales que mínimamente nos comprometan a actuar en similar situación o de similar manera frente a situaciones que sean análogas. O sea, esto significa justamente preservar lo que se llama la tutela igualitaria. Yo, si considero que hay un vulnerable que voy a tratar de proteger en función de este control de convencionalidad y aplicación de tratados internacionales, también tengo que tener en cuenta los de los demás. O sea, basarme en una interpretación razonable y en razones generales que yo pueda volver a actuar frente a situaciones que sean similares de manera análoga. Y eso es lo que nos va a permitir decir, o pasar el test que digo,
de la razonabilidad de la decisión, y que no es poca cosa. O sea, realmente creo que, por eso no estoy de acuerdo con todas las decisiones, sí con el camino que abren, pero creo que hay que ser muy cuidadosos en esto y no olvidar que nosotros no somos los llamados a crear el derecho. Bien, bueno, gracias a todos. Estamos entregando, como en la televisión, estamos entregando el programa tarde. 2 minutos. Quiero agradecerles en Gracias, Emilio. nombre de la Organización del Congreso las participaciones de ustedes y obviamente todas las opiniones que han volcado. Al resto de los espectadores los dejo en el siguiente panel. Esto es continuo, digamos, no hay descanso, no hay break. El siguiente panel es un panel por demás interesante, es un panel nacional donde hay autores de mucho renombre, así que los dejo con el siguiente panel. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Gracias.